Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo, el cual está conformado por Ángela Álvarez, Jesús Sierra, Memi Orozco y mi persona, Abraham Álvarez, le estaremos hablando acerca del tema de los diferentes tipos de sociedades que existen en Colombia. En Colombia existen diversos tipos de sociedades, cada una de estas pensada para el tipo de negocio o de empresa que se va a constituir. También hay que tener en cuenta diferentes ítems o cualidades que pueden ser desde el tamaño del negocio de la empresa, el riesgo que va a llevar a la empresa y además el objetivo principal para la empresa. Bueno, para empezar, existen tres grandes bloques, por así decirlos, en las cuales, perdón, en las sociedades en Colombia, que son el bloque de las sociedades de capital, que se basa en los socios, responde solo hasta el monto de sus aportes. Em, Eso lo estaremos explicando un poco más a detalle a continuación. Para empezar, en la sociedad anónima posee un capital dividido en acciones negociables, es decir, que esas acciones van desde las acciones ordinarias, que son las que poseen el derecho al voto en asambleas, el derecho a la participación en tomas de decisiones, también el derecho a recibir dividendos en el caso de liquidación, utilidades, entre otras cosas. Em, También desde acciones especiales que vienen un poco más reforzadas, por así decirlo, que las ordinarias, ya que estas tienen preferencias en las utilidades y además reciben mayor cantidad de dividendos que que los ordinarios, que las acciones ordinarias. También están las acciones de dividendos preferenciales, que esta tiene características que recibe anticipadamente, o bueno, primero que las demás acciones, los dividendos o las utilidades. Y también tiene como una prioridad en el caso de que la empresa llegue o vaya a liquidarse, pero una cualidad muy diferente a las anteriores es que este tipo de acciones no tiene derecho a voto, es decir, que no puede tomar decisiones ni participar en votos en asamblea, pero sí puede participar únicamente en casos excepcionales, es decir, cuando se vaya a hacer una fusión entre empresas, se vaya a cambiar la razón social o se vaya a liquidar la empresa o la sociedad. En el También se nos habla que tiene un mínimo de 5 accionistas y sus órganos obligatorios son la junta directiva, que se encarga más que todo de la toma de decisiones eficaz, y también está el revisor fiscal, que es el órgano necesario para la participación o los procesos jurídicos que la empresa vaya a tener en cuenta. La siguiente sociedad es la económica mixta, que se basa en una combinación del capital privado y estatal para actividades industriales, comerciales o de servicio. Esta se refiere a una entidad del Estado donde éste aporta cierta cantidad para el capital y la otra parte la hace, por decirlo así, las personas particulares, que son las personas naturales, las personas jurídicas y grupos empresariales, que se basan en dar el aporte restante a esa entidad, que un ejemplo claro puede ser en el caso del Transmilenio, que es una entidad, por así decirla, del Estado, en el cual el Estado aporta una cierta cantidad y la otra cantidad la hace los particulares, que son las personas naturales, las personas jurídicas o grupos eh, empresariales. La siguiente es la comandita, que en este caso son socios colectivos con responsabilidad ilimitada. Cuando se nos hablan de socios con responsabilidad ilimitada, es por decirlo así, a socios que tienen por decirlo así, aportar más allá del capital inicial, es decir, con su capital personal en el caso de que la empresa llegue a tener repercusiones o un bajón en ventas. Tiene que recurrir a su capital personal con terreno, propiedades, inventario, maquinarias, también efectivo y otras cosas más. Entonces, en este caso, cuando se nos hablan de responsabilidad ilimitada, se nos hablan plenamente del capital personal de los socios.
En el caso de los socios comanditarios con responsabilidad limitada, es un, ¿cómo decir? Son socios que no administran, que no toman decisiones importantes y que además solamente tienen su aporte inicial, o sea, no tienen que recurrir a su capital personal ni nada por el estilo. Em, por cierto, algo hay que tener en cuenta es que la comandita simple está dividido más que todo en cuotas, que eso más adelante se lo iremos explicando. Bueno, la siguiente parte que se nos habla de las SAS o las sociedades por acciones simplificadas es una de las, por así decirlo, más influyentes en este bloque de, ¿cómo decir? De sociedades por capital. Entonces, la que la hace más influyente es porque sus características vienen desde que posee entre uno o varios socios, que es casi similar a la SAM unipersonal. Su constitución es rápida mediante un documento privado, es decir, que no necesita hacer tantas, por así decirlo, movimientos notariales ni nada por el estilo, sino que su constitución eh, para sus funciones y para su proceso jurídico no necesitan tantas, por así decirlo, tantas vueltas ni tantas complicaciones a diferencia de otras sociedades. No exige revisor fiscal salvo en casos específicos cuando se le necesite. También se nos habla que es un capital autorizado, suscrito y pagado. Esto se refiere a que, esta parte se refiere a que en el caso del capital autorizado se refiere al monto máximo que puede llegar a tener la empresa o la sociedad. El capital suscrito, que es como el acuerdo entre los socios que van a dar cierta cantidad. Y el pagado es cuando ya ese acuerdo se llevó a efectivo o se tuvo en cuenta para suscribirlo y hacerlo ya parte de la sociedad o de la empresa. También sus ventajas, como se estuvo explicando, es su flexibilidad y bajo costo de constitución en el caso de constituirla con los diferentes documentos y además con la flexibilidad que posee para hacerlo más rápido, a diferencia de las demás sociedades. La siguiente se nos hablan de sus ventajas, unas ventajas un poco más destacables que son, como se indicó anteriormente, su constitución rápida, que se habla del documento privado sin necesidad de escritura pública, es decir, que no necesitan hacer por así decirlo, los movimientos para la escritura pública, que es ese documento el cual demuestra las acciones o movimientos que pueden llevar a cabo eh, dentro del margen jurídico. Entonces es un poco más flexible y más rápido a la vez, ya que su documento en vez de ser público va a ser privado y va a tener un poco más de flexibilidad y rapidez. Eh, También reduciendo el tiempo y los costos notariales significativamente. Además, otra ventaja es su máxima flexibilidad, ya que su estructura adaptable a las necesidades del negocio con libertad en la organización interna y toma de decisiones. Es decir, que si la empresa llegase o la sociedad llegase a tener repercusiones o un bajón así en los movimientos, ellos van a poder adaptar ciertas tomas de decisiones de acuerdo con lo que se necesite o lo que se quiera llegar a conseguir. También se tiene en cuenta la protección patrimonial, es decir, que su responsabilidad será limitada, es decir, que no tendrá que los socios recurrir a su capital personal para aportarlo a la empresa. Y esto hace que se proteja el patrimonio personal de los socios frente a obligaciones empresariales a nivel de complicaciones o bajones en las ventas. Em, ¿Qué más? Es el siguiente bloque, que son las sociedades de personas, es decir, la identidad del socio es lo principal, ya que en el caso de la sociedad limitada, que va en el rango entre 2 a 25 socios, está dividida con un capital por cuotas, es decir, que son como los pedazos fijos que posee una empresa o una sociedad, que puede llegar a ser terrenos, maquinaria, equipo, efectivo,
eh, inventarios también. Entonces, a eso se refiere en el caso de las cuotas, que son partes arraigadas que posee la empresa y, y que es ideal para negocios familiares con responsabilidad limitada, es decir, que tampoco necesita del capital personal de los socios. Y también se habla sobre la sociedad colectiva, que en este caso es muy diferente a los anteriormente mencionados, ya que todos los socios responden ilimitadamente, es decir, que si llegase a tener la empresa dificultades en ventas o en sus actividades financieras, los socios tendrán que recurrir a, a su capital personal para poder regular o equilibrar la empresa. Entonces, si llegase a ser el caso de que la empresa tiene una, por decirlo así, una situación demasiado baja, eso hará que tanto la empresa como los socios queden casi que en bancarrota. Entonces, por eso mismo, eh, es muy poco usada ya que por su nivel de alto riesgo y además tiene como característica adicional que su nombre o su razón social tendrá que incorporarse también la parte o la oración, por así decirlo, y compañía. Es decir, que si quiere ser Carlos tal, tendrá que ser Carlos y compañía, así o Andrés y compañía y así, entre otros ejemplos más. Ahora con el caso de la comandita por acciones es similar a la ecomandita simple, pero las hace muy diferentes porque la ecomandita simple maneja su capital por cuotas y la comandita por acciones maneja su capital más que todo por acciones, como bien se indica en su nombre. Y esto hace que en el caso de las cuotas, como bien lo mencioné anteriormente, sean partes arraigadas de la empresa y que tanto sus inventarios, su maquinaria, sus terrenos tengan la obligación de ser, por así decirlo, cuestionadas por los diferentes socios o los demás socios. Es decir, que si llegase a ser el caso de venderse o comprarse por otras personas, necesitarán de la aprobación de los demás socios. Entonces eso la hace un poco más compleja, a diferencia de esta de la comandita por acciones, que es, como bien se indica, son acciones o títulos de propiedad, las cuales la hacen que llegue a representar una cantidad considerable del capital de la empresa y que además tiene mejores rasgos que son ser más flexible, ser más negociable y que tenga como mayor facilidad en el caso de comprarse o venderse. La siguiente parte sería el otro bloque, que son las sociedades especiales, por así decirlo, que va desde la empresa unipersonal, que posee un solo propietario con responsabilidad limitada, es decir, que no necesita por decirlo así, del capital personal de ese solo propietario. Y esta sí debe manejar la inscripción en Cámara de Comercio, es decir, que tiene que poseer todos los documentos necesarios de forma jurídica para su manejo. Ahora viene la sociedad de hecho. Esta tiene un caso un poco muy particular, por así decirlo, ya que esta no necesita, o bueno, no posee registros ni escritura. Un caso, bueno, un caso muy similar que se puede vivir aquí en Barranquilla, en el caso allá en el sector del centro, que muchos, por así decirlo, em, en los locales que venden, por así decirlo, medias, camisetas, que se pueden encontrar en casi cualquier lado del centro. Estas, por lo general, no poseen ni registro ni escrituras para llevar a cabo sus actividades económicas y además sus ingresos, nada de eso, no posee ese tipo de por así decirlo, de obligaciones. Entonces eso conlleva que tenga mayor responsabilidad a nivel ilimitado, ya que si el negocio llegase a tener demasiadas,
por así decirlo, preocupaciones o bajones en las ventas o no vendan casi nada, tendrán que recurrir a su capital personal y así aportar al negocio o al establecimiento o al local. Entonces, es demasiado riesgoso, diría yo. Entonces, bueno, la siguiente es la sociedad laboral, que como se menciona aquí, la mayoría del capital pertenece a trabajadores de la empresa. Es decir, que los trabajadores que posea, por así decirlo, una ferretería, eh, pueden ser los mismos que aportan al capital de la empresa o de la sociedad y que además también administran ¿cómo decirlo? Sus movimientos y los diferentes eh, procesos o situaciones que pueda tener la empresa a lo largo del año. También se nos habla de la empresa asociativa del trabajo, que son trabajadores que se asocian para producir bienes o servicios de manera conjunta. Un ejemplo claro sería si, por ejemplo, 7 personas o un grupo de personas que se encargan o se especializan en hacer este, mesas así de caucho, mecedora, sillas, toda esa cuestión, ellos se asocian y así logrando producir bienes y para generar ganancias, también teniendo en cuenta que ellos mismos tendrán esa responsabilidad de los recursos y los gastos. Entonces, a eso se refiere de trabajar de manera conjunta para producir bienes o servicios a partir de su ayuda entre todos. La siguiente parte sería los 6 tipos principales de sociedades, ya que se mencionaron los 3 grandes bloques, por así decirlo, de las sociedades, se hablarán ahora de las sociedades más influyentes o más conocidas, por así decirlo, de todas las anteriores, que vienen desde la sociedad colectiva, que viene de la responsabilidad ilimitada entre los socios, es decir, que todos los socios tendrán que aportar su capital personal para responsabilizarse de las acciones o los movimientos de la empresa. La comandita por acciones, que como se mencionó anteriormente, es un capital conformado por acciones, es decir, desde acciones ordinarias, especiales, dividendos preferenciales, además teniendo en cuenta que son títulos de propiedad que pueden facilitar un poco el manejo entre las ventas y las compras de estas. Entonces, esa la destaca bastante. La sociedad anónima, que como se menciona, tiene como un mínimo de 5 accionistas, que su capital también está dividido en acciones y además que tiene como la necesidad o la obligación de tener los órganos de la junta directiva y el revisor fiscal. Después viene la comandita simple, que son socios colectivos y comanditarios con diferentes tipos de responsabilidades, tanto de forma limitada como ilimitadamente. También se nos habla de la responsabilidad limitada, que es un capital dividido entre 2 a 25 socios y que por lo regular es más sugerible para negocios familiares. Después se nos habla de la economía mixta, que se mencionó casi al principio, que es como una entidad eh, del Estado que este mismo aporta cierta cantidad de capital y la otra a nivel estatal que serían los particulares que aportan otra cantidad para el capital, tanto personas naturales, personas jurídicas como grupos empresariales. Y otro adicional que son las sociedades de hecho, que como se mencionó también, ellos no necesitan o no poseen esa obligación de registros ni escrituras o documentos jurídicos. Entonces, se la hace demasiado riesgosa en el momento de que se vaya a querer empezar una sociedad o un negocio. La siguiente parte ya es como un ranking comparativo de las diferentes cualidades que poseen
las sociedades o las más influyentes, que en el caso que como nos damos de cuenta, la más influyente en este caso es la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, que esta necesita uno más socios, que su responsabilidad es limitada, es decir, que no necesita del capital personal de los socios y que es ideal para startups y PYMEs, es decir, pequeñas y medianas empresas que apenas van empezando, que apenas van iniciando ese proceso en el perdón, en el ámbito económico y que además tienen una mayor facilidad teniendo en cuenta las características y ventajas que se mencionaron anteriormente de este tipo de sociedad. También está la limitada, que va desde los socios de los 2 a 25 socios. Su responsabilidad también es limitada y que es ideal para negocios familiares. Y como también nos hemos dado de cuenta aquí en el cuadro comparativo, la mayor parte de este tipo de sociedades más influyentes son más que todo con responsabilidad limitada, es decir, que no necesitan tanto o bueno, no necesitan para nada del capital personal de los socios. Aunque pasa algo un poco diferente. En el caso de la colectiva, que sí necesita por así decirlo, del capital personal de los socios, que en el caso de tener consecuencias o un bajón en las ventas, se tendrá que recurrir a ese método y que también es muy poco recomendada porque si llega a bajar la empresa también de cierta forma podrá bajar también la calidad de vida de los socios. Y también pasa algo diferente con la comandita simple, que esta posee tanto una responsabilidad limitada, es decir, que no necesita el capital personal de los socios como sí. O sea, que también es ilimitadamente. Es decir, que en cualquier caso también necesitará de diferentes socios que aporten su capital personal y que también viene con un rango de 2 a más socios. Bueno, la siguiente parte sería el proceso de constitución, es decir, los pasos que hay que tener en cuenta para crear una sociedad en Colombia. Primero que todo, consultar y reservar el nombre en Cámara de Comercio, es decir, que hay que hacer como un listado de los nombres o las razones sociales, si no estoy mal, para eh, registrarlos en cámaras de comercio, es decir, hay que llevar, por ejemplo, tres nombres. En el caso de que uno esté ocupado, de que no esté disponible, se recurrirá a la siguiente opción. También elaborar un documento, escritura pública o documento de constitución que demuestre, que especifique las funciones, eh, las cualidades de la empresa, de la sociedad en sí. También obtener un NIT, que es el número de identificación tributaria, que en pocas palabras es como el perfil o el número que representará, por así decirlo, el perfil de la empresa o de la sociedad, por lo menos con los socios, y demás participantes en la empresa o en la sociedad. Y también se tendrá que registrar la sociedad en Cámara de Comercio, que es como el momento así que ya la empresa como que nace, o sea, que ya puede hacer sus movimientos en el ámbito económico y llevar así como a prueba o en práctica todos por así decirlo, los actos que ha tenido pensado hacer con la sociedad. También se habla de la inscripción en el RUT, que es por así decir, que es como el registro único tributario, el cual se basa en identificar y clasificar a las personas o entidades según eh, sus obligaciones tributarias. Entonces, también es necesario la apertura de una cuenta bancaria para eh, llevar o mantener un registro de los movimientos que vaya a tener la empresa a lo largo del mes, del año, cosas así. Y además también para facilitar
por así los medios y toda la cuestión en el caso de a nivel jurídico, pues. Esto pues es como el proceso necesario de constitución que tiene que tener en cuenta los negocios para crear su sociedad aquí en Colombia. Y para terminar, la SAS, como anteriormente se estuvo explicando, es la opción más ventajosa y más recomendada, ya que su estructura, como se fue explicando durante la presentación, es la más recomendada para nuevos negocios pequeños y medianos, más que todo, por su flexibilidad, rapidez de constitución y protección patrimonial, ya que no necesita ese, por así decirlo, esa responsabilidad ilimitada. Es decir, que obviamente no se va a tocar ese capital personal que puedan tener los socios. Entonces, esa la hace como un pro, por así decirlo, de su protección patrimonial y que también es ideal para emprendedores que van apenas iniciando, apenas van conociendo ese terreno y puedan mantener una agilidad y una seguridad más segura, sí, más protegida, sin tantas obligaciones, sin tantos, eh, por así decirlo, inseguridades que puedan llegar a tener. Y bueno, esto fue todo. Gracias por escucharnos y muchas gracias.